mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, dispuestos a poder compartir este conocimiento, dispuestos a poder aprender sobre esta etapa tan bonita, Señor, de nuestra historia. Pedimos que, Señor, permitas que muchos más se puedan ingresar en esta noche y que todos podamos, Señor, entender, podamos compartir de esta manera. Señor, gracias por acompañarnos. Te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tomar lista. A ver, ¿dónde está mi lista? Un ratito. Ahí está Javier, ya que acaba de entrar. ¿Cómo está Javier? ¿Escuchas? Tu cámara, ahí vamos. Está casi activa tu cámara. A ver, ya. No, Javiercito. ¿Qué Vamos pasa? Buenas entonces noches. vamos entonces a tomar lista, ¿sí? Javier Trujillo, Presente, presente. pastor, presente. Javier, ¿dónde estás? ¿Acá en Huánuco o afuera de Huánuco? Acabo de llegar, pastor, Está bien, está bien. A la volada regresaba. a la volada. Gracias. Julio César, Cristóbal. Pastor, buenas noches. Buenas Por noches. acá, Muy bien. Bueno, Gabriela Zulín todavía no entra, Iván tampoco. Roger, Alexis. presente, pastor. Muy bien. Noari todavía no entra. Cristian Villalta. Excelente, pastor. Buenas noches. Astrid Abigail Vega todavía no entra. Henry González. Henry, tú eres familia justo, ¿verdad? Henry no me escucha, pero está presente por ahí. A ver, vamos a darle un tiempito que pueda responder. Leoncio Salomón Díaz. Presente, pastor. No, Leoncio, ¿qué ha pasado? Que ya no veo su cámara. Usted prendía su cámara, ya no la prende. Está un poco lentito el internet, pero sí acá estoy. Si lo activo la cámara Se va se pone todo. lento. Sol, Sí. Melgarejo. Yo también no sé por qué bueno, también algo así. Sol, Pastor presente, buenas noches. presente. Ahí justo entró Adi de la Cruz. Buenas Presente. noches, pastor. Buenas noches. Presente. Vamos a Adi tiene que cantarle ya. invitarse a la torta. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Adi. Acá los chicos te van a yapear, cada uno dice, Ah, sí. Uy, una ofrenda de amor, por favor. por favor. Ah, sí. Ay, gracias, pastor. Mínimo 20 soles cada uno. Ya, muy bien. Para que la pase bien, ¿sí o no? ¿Dónde mandamos la torta, por favor? ¿A dónde mandan la Pase torta? intensivo, pase. Ya En el guardaremos. intensivo, por favor. Intensivos, Guardaremos ya. intensivos se manifiestan, se manifiestan. Muy bien. Bueno, falta solamente algunos, así que vamos. Ahí les puse en el grupo las tareas, que son 3 tareas, ¿sí? Que espero que me las manden porque ya estoy no, acumulando eh, todo para que ya me van a pedir que cierre registros, así que por favor pónganse las pilas, ¿sí? Yo no dejo tareas muy grandes justamente porque sé que están con muchas actividades, pero cúmplanlas por lo menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Bien, si podemos resumir la historia de la Reforma en una frase, podría decirse que es la etapa o el punto de la historia, el momento histórico donde nacen las denominaciones históricas. ¿Sí? Ahí voy a cerrar mi WhatsApp web que está. Alguien me ha escrito. Ya, voy a cerrar. Adiós. Muy bien. Vamos, están ahí, sí. El momento donde nacen las denominaciones históricas, ¿no? De la Iglesia Evangélica. Las históricas y también las que son de manera indirecta herederas del pensamiento de la Reforma. Como dijimos al inicio,
hay muchas iglesias que son herederas de la Reforma, pero no lo saben, o por lo menos no se lo han dicho. Como también hay muchas iglesias que son evangélicas, pero que han renunciado a los principios de la Reforma, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, y un poquito de repente podemos conversar un poco sobre esto? Su opinión acá importa, ¿no? A ver, primero hagamos un recuento de qué denominaciones nacieron con la Reforma. A ver, usted dígame, es facilita esa pregunta. ¿Qué denominaciones nacieron con la Reforma? Son, datan de esa época, 1500, 1500, 1600. ¿Qué denominaciones? Luteranos, anglicanos No sé. y Ya, presbiterianos. luteranos, anglicanos, ¿qué más? Nada más, luterano, Los, anglicano. La iglesia ortodoxa, No, la iglesia ortodoxa es mucho más los antigua. anabautistas, Los bautistas, porque anabautistas quedan claro, casi por los nadie. bautistas. Los bautistas, que ahí vimos todo un video donde se discuten los Mm. orígenes, ¿no? Los calvinistas, calvinistas, ¿no? los, Ya, presbi- a ver, los Calvinistas presbiterianos. con, a ver, con acá, reformadores. acá podemos entonces hablar de repente tres palabras y podemos discutir si es lo mismo. Calvinista, reformado y presbiteriano será lo mismo. ¿Usted qué dice? Mm, sí, pastor. Bueno, con lo que noté yo es que cuando Singlos se conoce que con Martín Enteros estuvieron en Pero la cena del Swingle, Señor. pero Hablan Swingle- sobre la cena del Señor y creo está que bien, coinciden está en bien, ese tema. está bien, pero Swingle no es reformado. Allá, Estamos hablando de Swingle, estamos hablando de presbiterianismo, allá, calvinismo, allá. Sí, sí, me confundí. reformado. ¿Será lo mismo o serán Ah, cosas no. distintas? Los presbiterianos serían una derivación del calvinismo, porque por Knox, que era eh, simpatizaba o era de alguna manera discípulo de Calvino. Muy bien. Muy bien, a ver, esa es la opinión de Julio. A ver, ¿quién tiene otra opinión? A ver, hermanos, participen, participen. Su opinión importa. De repente una forma de entenderlo es ver la palabra a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, presbiterianismo, ¿a qué se refiere? La palabra presbiterianismo, somos iglesia presbiteriana, sí, está en, ¿no? Iglesia Presbiteriana de Jesucristo. ¿A qué se refiere la palabra presbiterianismo? Por su ¿Cómo se- gobierno. Muy bien, Mm. forma de gobierno. Y en ese sentido podemos decir que hay muchas iglesias que no son reformadas ni calvinistas que tienen sistema de gobierno presbiteriano, ¿sí? Algunos ni lo saben, o sea, no lo han reflexionado, no lo han nombrado así, no lo han definido así, pero sin embargo tienen forma de gobierno presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana, por ejemplo, es bastante grande, solamente que acá en Perú no es muy grande, ¿sí? Sin embargo, usted va, por ejemplo, a la iglesia presbiteriana de México, es bastante grande. En Estados Unidos también es la denominación más importante junto con los bautistas. Y así podemos nombrar muchos países donde, por ejemplo, ¿en qué país la iglesia presbiteriana es gigantesca? A ver, dígame uno. Ya dije Estados Unidos, En Chile, pastor, ya Chile. dije México, Ahí eh, justo iba a decir México. ya, hay otro, le voy a dar una pista, está en Asia. Corea, Corea, sí. Corea, Corea. Corea del Sur, exactamente. Ajá. De los 11 millones de evangélicos, y es un dato que he leído, no sé, me acuerdo exactamente si es muy reciente o tiene algunos años esta estadística, en ese momento cuando midieron que eran 11 millones de evangélicos en Corea del Sur, 9 millones eran evangélicos. No, depende, por ahí me equivoco, en el 11 podía haber más evangélicos, pero 9 millones son presbiterianos, perdón, ¿no? Y eso habla de la importancia y también el impacto que ha tenido la iglesia presbiteriana. Ahora, presbiterianismo tiene que ver con la forma de gobierno, ¿no? Y es una palabra que acá en nuestro país al menos no se entiende mucho, ¿no? A mí me pasó más de una vez. Tenemos nuestro letrero en la iglesia que dice Iglesia Presbiteriana de Jesucristo. Y más de una ocasión he estado en la puerta esperando que comience el culto, cuando pasan familias que te das cuenta que son cristianos por la forma en cómo se visten y miran el letrero, ¿no? Y en más de una ocasión se me han acercado y me han dicho, buenas noches, me dicen, ¿no? ¿Esta es una iglesia sana doctrina? ¿No? Y yo miro, ¿no? Creo que sí, le digo, ¿no? Me imagino que sí, claro que sí. Ah, ya, entonces, y como que quieren, les interesa, pero el nombre les parece extraño, ¿no? Presbiteriano, ¿qué es eso? ¿No?
A ver, de repente Javier que viene. Tú, Javier, ¿tú siempre conociste la iglesia presbiteriana o la descubriste en el camino? Verdad que, para ser sincero, pastor, yo en Huánuco recién escuché la iglesia presbiteriana. Ah, muy bien, muy No, bien. no tenía ni No, conocimiento de veras. no, está bien. Es bueno saber que en ese sentido somos prácticamente desconocidos, ¿no? Pero y cuando conociste la iglesia presbiteriana, no la iglesia, o sea, no entraste a la iglesia, sino escuchaste el nombre presbiteriano, ¿qué pensaste? Me puse a averiguar, pues, si es una sana doctrina, ciertamente, Ah, porque exacto, ¿no? Porque sí, me di la sorpresa, pues, de que no era sana doctrina. de que, no, pues, tiene un fundamento muy arriba, pues, muy arriba, y verdad que No, no, mi no, respeto para estoy ese bromeando, momento en que estoy me ven. bromeando. Obviamente nosotros no tenemos sana doctrina, ¿no? ¿No? Obviamente. Pero es un nombre que llama la atención, que puede generar mucha confusión y un nombre que quizá necesita ser más divulgado, ¿no? Más divulgado, ¿no? Eh, es una tarea de todos. Yo le pongo una tarea para todos los que están acá. Haga conocida su iglesia en su barrio. No se conforme solamente con andar haciendo sus eventos privados, ¿no? Y de repente confraternizar con las demás iglesias presbiterianas y tener como una burbuja, un submundo, una subcultura, y ¿no? Tomes el desafío de que la iglesia presbiteriana sea conocida en su comunidad, que la gente sepa, por cosas buenas obviamente, que existe una iglesia presbiteriana. Ahora, calvinista y reformada. A ver, quiero escucharlos, estudiantes de teología. ¿A qué se referirás? ¿Es lo mismo? ¿Qué dice usted? ¿Puede haber un presbiteriano no calvinista? Ahí está, Ser calvinista, Javier, me traes el porque café, por el favor. padre del calvinismo, el padre del presbiterianismo es Juan Calvino, pues, pastor. Vamos a hablar un poco de eso. Justamente para eso van las preguntas. A ver, si lo vemos en términos históricos, en realidad nunca, así como el luteranismo, nunca Calvino quiso que a la corriente teológica, o en todo caso la postura teológica que él tenía y él enseñó, le llamasen calvinista. Nunca, ¿no? Eso fue un término que, como sucede muchas veces en la historia, un término peyorativo que usaron los enemigos de Calvino y que luego quedó como una marca registrada, ¿no? El calvinismo. Eso incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, hay personas que son reformados doctrinalmente, pero que no quieren ser llamados calvinistas por varios motivos, a veces por los cuestionamientos que se le ha hecho a Calvino a través de la historia, a veces porque no quieren ser relacionados de repente con una postura teológica radical para muchos, o también a veces por un sentido de que quieren respetar el deseo de Calvino, de que Calvino nunca quiso que, su doctrina se llame calvinista, ¿no? Ahora, calvinismo, históricamente hablando, la doctrina de Calvino, lo que enseñó y lo que se desarrolló en el tiempo, se llama como teología reformada, ¿no? Justamente, y me imagino que usted ya averiguó, aunque es parte de otra historia, otra parte de la historia, me imagino que usted ya sabe qué es el tulip, ¿no? A ver, vamos a hacer esta pequeña prueba. Alguien que me diga qué es el tulip. A ver, Eh, mientras voy eh, poniendo eh, asistencia a los que faltan. Astrid Vega ya llegó. Hermanita, Astrid, buenas noches. Pastor, buenas noches. Noche, Disculpe la tardanza. sí, no te preocupes, voy a poner presente, no voy a poner tardanza, voy a poner presente, ¿ya? Adi también por ser su cumpleaños, presente, no tardanza, ¿ya? Por su cumpleaños nomás. Sí, muy bien, a son ver, siglas en un aróstico, pastor, son siglas, ya, es un acróstico, ya eso queda claro, claro. Pero ¿qué lógicamente. significa ese acróstico? Representa a... ¿Me escucha? No, no me floree, dígame las cosas que son. A No, es de ver, mi trabajo también. Usted oye, nos ha dejado hacer un trabajo del Tuli. sí, 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 vamos. Era una investigación que quería que haga, ¿sí? Una investigación que quería que haga. Representa los puntos fundamentales, ¿no? Del calvinismo, de Mm. la soberanía de Dios en la incapacidad salvífica del hombre y la soberanía de Dios para salvar al hombre que él elige. Muy bien, pero ahora Pastor, yo quiero que me pastor, diga letra por ¿qué? letra qué significa. Eso es lo que quiero. Ah, ya, bueno, porque el pastor ya lo podría decir que el Tule, en breves palabras, como usted una vez lo dijo, que es una postura de la iglesia reformada. Esa era una postura.
No, no, Y no. El tulip no es una postura de la Iglesia Reformada, es la postura de la es la Iglesia. postura, perdón, es la postura, sí. Es la postura de la Iglesia Reformada. Ya, Ya, Sí, mire, las cinco ya, por letras ejemplo, son pues, La T haga- total significa depravación, hagámoslo dinámico, hagámoslo dinámico. ¿Qué significa la T? depravación total. total depravación. Total Ya. depravity en inglés. Ah, muy bien, hasta en inglés lo sabemos. Bien, ahí lo vamos a poner en el chat. Bien, ¿qué significa la U? Expiación, no, elección Incondicional incondicional. elección. Elección incondicional. Muy bien, ¿no? Conditional election. Bueno, no lo quiero poner en inglés, lo voy a poner así en español tal como usted lo dice, aunque no va a sonar tulip, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué significa la tulip? L. Expiación limitada. Expiación. Muy bien. Eso no es parte del curso, estamos haciendo solamente porque queremos entender más nuestra historia de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Estamos haciendo un spoiler del otro curso, ya, otra materia. Bien, ¿qué más? La I. Gracia irresistible. Gracia irresistible. Lo pongo así, algunas así al revés, para que se entienda en español. En español creo que sea telip, ¿no? En vez de tulip. Bien, a ver. ¿Y la P? Perseverancia de los santos. Perseverancia de Muy bien. No vamos a discutir teológicamente, esto es solamente para recordar, ¿no? Ese es los 5 puntos del calvinismo, como se llama, o podemos decirlo así como la postura histórica teológica de la iglesia reformada, ¿no? Hay muchas iglesias que no son presbiterianas que tienen este mismo, ¿no? Esta misma postura teológica. Entonces, ¿existen iglesias presbiterianas no reformadas? Creo que no. No estoy del todo seguro, pero creería que no. Y hay una razón histórica puntual. El presbiterianismo, ahora sí, tomando lo que dice Leoncio, si bien es cierto, la doctrina reformada nace con Calvino en Ginebra, aunque no es un invento de Calvino, Calvino es heredero de Agustín de Hipona y es como que actualiza a la época las enseñanzas de Agustín de Hipona. Sin embargo, lo que es el presbiterianismo, que también tiene inspiración en el gobierno de la Iglesia de Ginebra, pero donde encuentra y donde se consolida y donde se vuelve una iglesia nacional, que es lo que le da esa importancia, es justamente en Escocia. Y ahí sí es correcto lo que usted ha dicho. John Knox, Juan Knox, es el que impulsa, el que logra, el que lucha y el que su labor ministerial permite muchas cosas, ¿no? Escocia e Inglaterra como dos países muy cercanos y con lazos históricos muy profundos. Obviamente, de un lado y del otro hubo siempre una pugna. Y el anglicanismo de Inglaterra quiso imponerse en Escocia. Escocia con su propio carácter nacional nos lo dejó, adoptó el presbiterianismo y la doctrina reformada vamos a decir, como su doctrina nacional, y esta pugna entre Inglaterra, que no la vamos a contar del todo, pero fue de ida y vuelta, un rey quiso imponer, el otro rey se levantó, el pueblo se levantó, el parlamento entró por el costado, etcétera, un montón de circunstancias políticas que tienen que ver, pero a la postre lo que resultó fue en que la iglesia de Inglaterra se quedó en el anglicanismo y la iglesia de Escocia eh, adoptó el presbiterianismo y la doctrina reformada, ¿no? Como parte de su iglesia nacional. En este Pastor, contexto, sí, dime Javier. tengo una pregunta antes de avanzar. Disculpe esta pregunta, pues, y también es para todos aquellos que tienen muchos años en la iglesia presbiteriana. A ver, a ver, a La verdad ver. que yo estoy estudiando cada vez más y me gusta la doctrina de la predestinación, ya la elección de Dios, la elección de Dios. La pregunta es, tanto en Hechos como en Efesios encontramos la palabra predestinación. Y yo al inicio entendía de que en esto se habrá inspirado Calvino para su doctrina de la predestinación. Por eso presbiteriano, yo digo, no, son dos palabras compuestas, ¿no? O sea, tu pregunta va por el hecho de que la palabra predestinación tiene algo que ver con presbiteriano, ¿así? Claro, porque Calvino, su doctrina de la predestinación, ¿no? De la elección de Dios, el llamado de Dios. Entonces yo digo, no, ¿tiene relación esto? Ya, te contesto. Mira, no. O sea, Calvino creía en la predestinación, es más, lo enseña y lo publica Uh -huh. justamente en sus libros y en la institución de la religión cristiana.
pero la palabra predestinación no tiene ninguna raíz etimológica con la palabra presbiterianismo, Ya, ¿sí? La palabra predestinación viene de una raíz latina, pero la palabra original está escrita en griego en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por ahí va, esa rama va por ahí. Presbiterianismo también viene del griego, pero es otra palabra, presbíteros, que significa presbítero, correcto. anciano, ¿sí? Entonces, si bien se parecen predestinación y presbiterianismo, sin embargo, son palabras totalmente distintas, ¿sí? De raíces distintas y que significan cosas distintas también, ¿no? ¿Sí? Bien, eso respondía un poco a tu pregunta, Javier, de repente una duda válida, que bueno, de repente alguien la tenía también y es bueno responder, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, la iglesia escocesa entonces es la que toma incluso como doctrina nacional el presbiterianismo y la doctrina reformada. Cosa curiosa, ¿no? La iglesia escocesa tenía su propia confesión. Sin embargo, en el país del costado, que era Inglaterra, que hubo una pugna entre puritanos, que era como una mezcla de distintas posturas que no querían el puritanismo tiene dos características, o tres. La primera es que eran personas que querían vivir como la Biblia lo enseña, hacer todo lo como la Biblia enseña. En ese sentido eran radicales, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ellos querían legislar, porque muchos de ellos están en el Parlamento, sobre actividades como las peleas de gallos, cómo se celebra el Día del Señor, los deportes, querían hacer lo que Calvino quiso hacer en Ginebra en su primera oportunidad, lo quisieron hacer en Inglaterra. Claro, había gente que no quería. Lo segundo es que estaban opuestos a todo retorno al catolicismo, ¿sí? Entonces, relacionaban catolicismo con monarquía, por eso es que muchos de ellos se refugiaron en el Parlamento y fueron opositores al poder del rey. Y esa pugna entre Parlamento y rey caracterizó buena parte de ese siglo con los puritanos, donde estaban también los presbiterianos, los reformados, estaban en ese grupo, luchando y pugnando por, ¿no?, convertir a Inglaterra en una iglesia que no sea anglicana, que no sea episcopal, que sea presbiteriana o que sea una iglesia con una estructura diferente. Al final, entre esa pugna y va y viene, la iglesia inglesa adopta el anglicanismo, la iglesia episcopal se queda con esa fórmula, como lo hemos estudiado en la clase pasada, y la iglesia escocesa se queda con el presbiterianismo y la doctrina reformada, ¿sí? Y también, por otro lado, anticipan lo que venía después, que después de mucha pugna y mucha pelea y mucha sangre de por medio, al final no eran cosas para pelearse ni matarse, sino que puede haber tolerancia, ¿no? ¿No? Eso lo vas a ver en Francia, lo vas a ver en otros países, la tolerancia que fue, la gente se fue calmando, se fueron calmando, apaciguando los ánimos, no era tan importante de repente matarnos por una diferencia teológica, ¿no? Esa es la consecuencia que al final a todo deriva hacia ese lugar. Bien, un poquito para entender qué es presbiterianismo, de dónde venimos, ¿no? Y lo hemos dicho, presbiterianismo emigran a Estados Unidos, vienen también un escocés justamente presbiteriano, viene con San Martín lleva una reforma educativa, el famoso método lancasteriano, ¿no? También introduce colportores que llevaban Biblias, pero sobre todo quieren trabajar en círculos académicos para preparar el terreno a lo que sería después y a partir del siglo XX el ingreso de las iglesias evangélicas ya con fuerza en nuestro territorio, en nuestro país, ¿no? Por otro lado, también si lo vemos en nuestra propia historia particular, el presbiterianismo viene también, llega a Corea, se multiplica en Corea, es una tierra fértil para el presbiterianismo, hay muchísimas iglesias, eh, prospera el presbiterianismo y de ahí también viene una misión ya en el siglo XX, o avanzado el siglo XX, que también encuentra aquí iglesias presbiterianas y comienzan a hacer la misión acá en Perú, de los cuales nosotros tomamos todas esas partes tenemos, ¿no? Somos como buen peruano de todos lados, ¿no? De todos lados vienen las raíces, ¿no? Bien, hermanos, entonces un poco para entender esto, ¿no? Para entender esto. Ahora, otra reflexión. Vimos el inicio, en esta época vemos el inicio de las denominaciones. Ya mencioné algunas, ¿ya? A ver, de nuevo. Luteranismo, ¿qué más? Anglicanismo, iglesia presbiteriana, si usted quiere separarlo, también la iglesia reformada, la doctrina reformada, Bautistas. ¿qué más? Bautistas, ¿no? Por lo menos 5 que han llegado hasta el día de hoy, ¿no?
Metodistas está un poco después todavía, ¿no? Pero sin embargo, de antes de la reforma todavía hay iglesias moravas, hay menonitas, todavía hay eso también, ¿no? E incluso, usted lo vio en algún video, los actuales Hamish son herederos también, ¿no? De esa gente que se levantó contra los abusos de la iglesia católica. Luego, ya con los siglos, esta es parte de otro capítulo de la historia, hay iglesias que nacen de estas iglesias históricas, se salen, mejor dicho, se abren, crean nuevas denominaciones, pero sin abandonar los principios de la reforma, ¿sí? Sin abandonar. Como también surgen denominaciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, la iglesia peruana es una denominación nacional, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Que no existe la iglesia peruana de repente así llamada, así propiamente peruana en otro lado, es aquí. No conozco mucho la doctrina de la iglesia peruana, tendría que averiguar un poco más, pero ellos por ejemplo, estudian los 95 tesis, estudian a Lutero y por lo tanto se consideran herederos, indirectos tal vez, no directos, sino indirectos, de la reforma del siglo XVI. ¿Sí? Muy bien. Julio, a ver, veo que la señal anda mal, creo, ¿no? Julio salió, Iván salió. Bueno. Bien, hermanitos. Entonces, otra pregunta. Y esto vamos para ir resumiendo. Y vaya anotando porque estas son conclusiones que nos van a ayudar, sobre todo en la próxima clase, donde vamos a evaluar, reflexionar, conversar, debatir y concluir cuál es el aporte de la reforma a la historia de la humanidad, a la civilización, tanto oriental como occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Como cierre de capítulo. Pero podemos pensarlo ya un poco desde ahora. Cuando usted ve, por ejemplo, las denominaciones históricas, hay una realidad puntual del siglo XXI. Están muriendo, están desapareciendo. No todas, obviamente. Incluso las que son herederas indirectas, como el metodismo y otras más, están teniendo crisis profundas que ya están, ¿no? Prácticamente reduciéndose, ¿sí? Reduciéndose. Y lo que ahorita es, estadísticamente hablando, es el auge de las iglesias libres, ¿no? Si usted mira alrededor y mira las iglesias más conocidas y más prominentes y las de más renombre, usted por lo general no va a encontrar iglesias de origen histórico, ¿sí o no? Va a encontrar algunas, y eso también está en reducción, algunas asambleas de Dios o iglesias pentecostales, pero va a encontrar muchísima iglesia libre, ¿no? Muchísima iglesia libre. Hace poco, por ejemplo, no sé si usted está al tanto de las noticias, en Argentina, el presidente de la nación, Javier Milei, Ujú. dio un discurso en una iglesia que, por cierto, yo conocí, una iglesia que tiene 25.000 miembros, imagínense esa cantidad de gente, ¿no? Mano Javier, Camino a Santidad con 25.000 miembros, ¿no? Qué lindo, ¿no? Una iglesia que su pastor se llama Ledesma Eres. y donde fue el presidente. Entonces yo, curioseando, ¿no? Porque tengo amigos allá, le pregunté a mis amigos cuál es la situación de la iglesia y cuál es su relación, o sea, a qué denominación pertenece, quería saber, ¿no? Porque ha sido un motivo total de debate por allá, por el discurso del presidente, porque un presidente dando prácticamente una conferencia en un auditorio de una iglesia, es algo que nos puede hacer mucho ruido, ¿no? Luego lo comentamos, pero me dijeron, no, no pertenece a la Unión de Asambleas de Dios, porque allá la iglesia más grande en Argentina es la Unión de Asambleas de Dios. No pertenece, hace mucho que se fue, es un pastor de una iglesia libre, que tiene muchísimos miembros y un pastor ligado a la prosperidad y ligado lo que llamaríamos hoy día el neopentecostalismo. Es más, en esa conferencia, ¿quién estaba? Un famoso conocido, Guillermo Maldonado. ¿Lo conoce, no? ¿No? Ahí estaba Guillermo Maldonado, incluso hay una oración que hacen los dos, el pastor Ledesma con Guillermo Maldonado por el presidente de la nación y toda una parafernalia política que honestamente yo en lo personal considero que es algo que no debe suceder nunca en una iglesia. ¿Sí? Pero ¿a qué va mi comentario? Que esto es lo que está pasando ahorita. Las iglesias históricas se han quedado en el tiempo, muchas de ellas, les ha costado mucho ayornarse a los nuevos tiempos, incluyendo incluso las iglesias más recientes, como las pentecostales, que son del siglo XX,
ha surgido el neopentecostalismo y hoy es el auge de las iglesias libres, y una característica de muchas iglesias libres es que ya no siguen los principios de la reforma protestante. A tal punto que yo me cuestiono hoy si deberíamos seguirlas llamando iglesias evangélicas. ¿Usted qué piensa del asunto? ¿Una iglesia que no sigue los principios de la reforma protestante debería llamarse evangélica? A ver, ¿qué piensa usted? Pastor, con respecto a esa iglesia o esa noticia que salió hoy día o ayer del presidente Milei, ya el señor Maldonado lo había inaugurado su templo inmenso y lo había llamado el portal de Dios, El portal del cielo, el portal el del portal cielo. del cielo, ya, y eso ya tiene varios días en redes, pero es una cosa muy fuera del mundo evangélico, ¿no? Vaticina milagros y todo lo demás en ese lugar. Claro, por eso mi Y pregunta iba a eso, Javier. Una iglesia que no sigue los principios de la reforma, ya que estamos en historia de la reforma, debería llamarse evangélica. Deberíamos llamarla evangélica. ¿Cuál es el significado de iglesia evangélica históricamente? Debería, a ver, piensa, hermano, me da su opinión. Yo quiero escuchar su opinión en esta noche. Para ir entrando en tema ya, el tema de hoy que es muy interesante, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. A ver, escucho sus opiniones, o si no, nombro al dedo ya y pido su opinión así de frente, ya que están en silencio, no están viendo el partido del Bayern, no sé qué están viendo. A ver, yo tengo una opinión, pastor, yo tengo una a ver, opinión. Mira, nos llamamos evangélica porque estamos propiamente, tomamos el evangelio, ¿no? De ahí vienen las palabras evangélicos o evangélicos o evangélicas. De una iglesia que no profesa o no está fundamentado en los evangelios, para mí, es personal, con mucho cuidado yo digo, ¿no? No debería llamarse evangélica. Puede ser otra, otra cosa, pero no una iglesia evangélica. Y eso no podía decir, y es otro evangelio, ¿no? Pero yo, en respeto a mi opinión, no podría llamarse evangélica. En el caso de muchas, ¿no? Que no puedo nombrarla como el señor Maldonado en ese, claro, claro, pero hay otros. claro. O sea, como les digo, a ver, para escuchar sus opiniones. Hay iglesias que no se consideran herederas de la reforma, porque no la han estudiado la historia, o como muchos dicen, no es historia de curas y no tengo nada que ver, porque son anticatólicos, pero sin embargo, en sus doctrinas, en su práctica, siguen las doctrinas de la reforma. ¿Sí? Pero hay iglesias que hoy, y esto entenderlo desde la historia es importante, eh, dicen llamarse evangélicas, pero no siguen los principios de la reforma. ¿Sí? Hay un video que después usted lo puede ver en Vite, que habla, ¿qué creen los cristianos evangélicos? Y ahí va a mencionar las herejías que un buen porcentaje de evangélicos creen que están en contra, doctrinas que están en contra de la reforma, de los principios de la reforma, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, la palabra evangélico tiene una carga histórica. La palabra evangélico viene de la palabra evangelista con la que nos bautizaron los católicos a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a surgir y crecer las denominaciones históricas, incluyendo la pentecostal, Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Presbiteriana, etcétera, Bautista, etcétera, aquí en Perú y en el mundo latinoamericano, y evangélico representó a y sí, esas iglesias que todas en común tenían un factor, que eran todas mantenían los principios de la reforma. Pero ya pasó mucho tiempo de eso. Ahora estamos en siglo XXI. Y las iglesias libres que surgen, ya muchas de ellas no siguen los principios de la reforma, sin embargo, siguen llamándose evangélicas, ¿no? Entonces, para terminar esta partecita, ¿qué piensa usted? Javier ya dio su opinión, quiero escuchar a un par más. ¿Qué piensa usted? ¿Se Pastor, puede? Dime, Cristian, ¿tú qué piensas? yo pensaría que sí, pastor, aunque no siguen los principios de la reforma protestante, pero la reforma protestante lo lidera como figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, que generó esas diversas dimensiones, ¿no? Denominaciones, perdón, que cristianas que se distinguen por sus teologías y sus prácticas.
ahí vemos una diferencia, ¿no? Pero más a ello, esa iglesia no puede ser como sus principios porque pueden seguir siendo consideradas una iglesia como tal, no exactamente que sean reformadas o... A ver, no, no, es que yo no estoy pretendiendo que todas las iglesias sean reformadas, por si acaso. Ah, ya, Hago una ya. pregunta simple. Si una iglesia evangélica no cree en la Trinidad, ¿debería llamarse evangélica o no? No, 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 Porque no, entonces deberíamos darle la razón a los católicos son que exactamente. dicen que los Ujú. testigos de Jehová son evangélicos y los mormones son evangélicos, porque siempre los han considerado así. Y nosotros decimos, Sí, sí, no, no son evangélicos. Entonces, una iglesia evangélica hoy, libre, que dice, yo no creo en la doctrina de la Trinidad, ¿debe ser evangélica o no? totalmente no. Muy bien. A ver, otra pregunta, ¿no? ¿Una iglesia evangélica que no sigue el principio de sola escritura debería ser llamada evangélica o no? A ver, Ay, voy a opinar, ahí está León, yo creo que quiero opinar, o León, Iván, a ver, Pero hay que entender que evangelio, yo lo entiendo porque viene, ¿no? Ir y predicar a toda criatura, o sea, viene de ser una persona cristiana por haber creído en Jesús, en Dios, ¿no? Como nuestro Padre, ¿no? Y obviamente creer en la palabra de Dios. Entonces, en cierta manera, los apóstoles fueron evangélicos porque creyeron en el evangelio. El evangelio viene de buenas nuevas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay iglesias que pueden salir de la doctrina correcta, ya ahí tendría que evaluarse, ¿no? Si dejaron de creer en la Trinidad o se van al extremo de la diosa madre, ¿no? Ya, bueno, no, no, pero no, si no, por ejemplo Guillermo, claro, sí, tío, claro. No, está bien, León, entiendo tu postura. Pastor, Dime, Julio. pastor. Bueno, yo creo, pastor, que ya esto incluso desde la Biblia, desde el mismo libro de los Hechos, vemos este tema, esta pregunta curiosa, ¿no? De ahora decir, ¿no? ¿Deberían de ser evangélicos, deberían de llamárseles o no? Y yo quiero remontarme solamente al primer concilio, nada más, el concilio de Jerusalén. Un concilio en el que se está disputando eh, la, la, eh, la aceptación del apostolado de Pablo y si es que de ahí lo que él está predicando es un mandato de Dios o es verdad, es bíblico o no. Y hay un grupo que están saliendo de ahí de la misma iglesia en Jerusalén que tienen pues, posturas judaizantes también. Entonces hay una disputa. Santiago al final de cuentas para calmar o para dejar todo tranquilo, él dice, no, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que Pablo y la iglesia gentil vayan por las leyes noéticas y no cumplan eso y entonces se les va a decir, ¿no? Que no hagan eso, se les prohíbe algunas cosas y comienzan ellos a entender, ¿no? Lo que Pablo en realidad estaba enseñando. Entonces, desde ahí se comienza a observar algo ya. No hay un control, no hay o sea, la iglesia no toma una postura estricta, ¿no? Para poder corregir algo y mantenerse en una sola línea. Comienzan a observarse que ya hay diferentes tipos de pensamiento. Mueren los apóstoles, mueren todos ellos y comienza a dividirse. La iglesia se divide, las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente. Éfeso, Antioquía, Alejandría, y cada uno comienza a tomar postura diferente. Entonces, desde ahí comenzamos a ver que no hay un régimen o no hay digamos así, algo que estructura, ¿no? Yo una vez escuché a un pastor decir, ¿no? Lamentablemente en el Perú no tenemos una sunada espiritual, decía, ¿no? Una sunata espiritual que controle, ¿no? Todo lo que las demás congregaciones hacen. Ahora, la palabra evangelio en realidad significa noticia nueva. En ese aspecto, si alguien quiere decir si es evangélico o no, yo diría que todo el mundo puede ser evangélico. ¿Por qué? Porque tiene tiene una idea de algo nuevo. Y eso es lo que están haciendo las iglesias emergentes. Las iglesias emergentes están practicando un evangelio. ¿Por qué? Porque están hablando cosas nuevas, cosas que le atrae a la gente, pero no están enseñando el evangelio de Jesucristo, que es muy diferente. Nosotros seguimos el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Cristo. Nosotros aceptamos eso,
pero no podemos aceptar solamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede pensar de una manera y puede enseñar y puede almacenar gran cantidad de multitud de personas. Entonces eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Se ha llegado, son casi 2000 años y siempre se sigue manteniendo esa situación, ¿no? Con este régimen, con esta constitución que tenemos, que abraza que todos deben de creer, todos tienen derecho a creer en lo que quieran creer. Entonces, al final de cuentas, pues, ¿no? Tú vas a los registros públicos. ¿Qué es lo que se hace, no? Porque le digo, yo también salgo de una congregación independiente, de una congregación, le explico, de una congregación que no era independiente, era pentecostal evangélica, pero era denominacional, tenía su base en Trujillo. ¿Qué sucede? Años más tarde, ¿qué es lo que pasa? Hace un rato usted preguntó sobre esto, ¿no? ¿Por qué eh, cuál es el problema? ¿Por qué no somos tan conocidos? Eh, yo le digo desde el extremo, desde el lado en el que antes vivía, eh, se les margina o se nos margina por ser muy estructurados. Dice, son demasiado estructurados, demasiadas dogmas. Y es una congregación que no quiere supuestamente tener demasiadas estructuras, demasiados regímenes, porque consideran que el Espíritu Santo fluye, es más versátil, ¿no? Entonces dejemos más fluir a eso, ¿no? Entonces ellos adaptan las circunstancias, los problemas de la actualidad para llevarlos e interpretarlos en la escritura. Entonces, cuando alguien le corrige y le dice esto no es correcto, no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se separan, emergen, salen, ¿no? Salen de esa denominación. Y es así como la congregación donde estaba salió de esa congregación y se volvió en una congregación apostólica. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos para no, para no decir que son independientes de alguna manera? Forman redes. Y es lo que se le llama, ¿no? Las redes apostólicas. Las redes apostólicas o proféticas en las que un profeta como Ronnie Chávez, apóstoles como Guillermo Maldonado, y ellos comienzan a formar redes y comienzan supuestamente ellos a discipular y a padrinarse de ellos, ¿no? Le llegan a llamar padres espirituales y comienzan a tener eso, ¿no? Entonces, ¿dónde va el diezmo? Por ahí, ¿no? Ah, ya, entonces el diezmo va corriendo, entonces de alguna manera se van organizando de esa manera. Entonces, eso definitivamente es una muestra de rebeldía, pues, ¿no? De rebeldía, que no quieren sujetarse, no, definitivamente quieren hacer lo que ellos quieren en realidad. Entonces, eso es lo que sucede. Ahorita tú vas a los registros públicos y te nombras como iglesia evangélica tal con un nombre, con tal de que no tengas el nombre o el nombre de la denominación que ya existe y cuentas con unos requisitos que te piden una cantidad de miembros, te piden una serie de cosas, una directiva, y ya, listo, formaste y llegaste a hacer una iglesia. ¿Por qué? Porque tienes derecho a creer en lo que quieres. Entonces, Claro, muy todo eso bien. yo observo, pastor, que viene ya desde antes, en todo caso. Sí. Lo que acaba de mencionar Julio es muy llamativo, ¿no? Y gracias, Julio, por la participación. Es una iglesia, como dice, tenía una estructura denominacional, un pasado en todo caso, pero que en el tiempo y en el camino se convirtió en una iglesia neopentecostal, ¿no? Era pentecostal, pero se volvió neopentecostal, ¿no? Y no es para, como digo, no es tema el curso, pero solamente para darle una pista. Cuando usted ve una iglesia de apóstoles, profetas y todo eso, es neopentecostal, ¿sí? Lo digo ¿por qué? Porque conozco muchas iglesias y siervos pentecostales que están en contra de eso, ¿sí? Es una lucha ahorita que hay en las iglesias pentecostales. Perdón, nada más un puntito, nada más para en todo caso, pastor, también poder añadir. ¿Cómo presentan los pastores a la congregación en todo caso, no? Ya yo estoy yo, ¿no? En la congregación donde estoy. Que ellos dicen, lamentablemente, cuando nosotros pertenecemos a una denominación, por ejemplo, la base, la iglesia estaba en Trujillo, ¿no? Sigue, continúa ya esa denominación en Trujillo. Entonces, por ser una asociación de personas naturales nada más, ¿qué se tenía que hacer? Todo trabajo, toda compra o toda decisión tenía que presentársela como solicitud hasta Trujillo y ver si ellos aceptaban o no aceptaban.
Entonces, si comprabas un terreno, le pertenecía a Trujillo, a la iglesia central. Si comprabas un instrumento, le pertenecían a ellos. Si querías hacer algo, comprarlo, tenías que pedir el permiso de ellos, la firma. Entonces, ellos decían, es mucho trabajo, es demasiado. Y en Lima las necesidades son diferentes que en las de provincia. Entonces, cómo entró más o menos la noticia, ¿no? Al ánimo, a animar al resto de la congregación a querer retirarse de ahí, en que los trabajos que se iban a hacer en adelante íbamos a tener mayor facilidad para poder comprar, para poder hacer transacciones, para poder hacer documentaciones y para poder, en todo caso, entre comillas, crecer, ¿no? Crecer y que la congregación aumente. Entonces, es todo un tema administrativo, toda una estrategia administrativa y todo intereses, bueno, diferentes tipos de intereses ya, ¿no? Que ya de repente tal vez ya no tengan que ver con la escritura. Entonces, A ver, solamente para añadir eso. sí, está bien. No, y tú has descrito algo que ha pasado muchísimas veces. En el tiempo de la Reforma pasó, no todo es tema doctrinal ni teológico, ¿no? Se mezcla lo político, se mezcla lo económico, se mezcla lo, qué sé yo, todo tipo de circunstancia, ¿no? Y matiz, que al final lo teológico a veces pasa muy a segundo plano, ¿no? ¿No? Hermanos, y esto, por ejemplo, un poquito para aterrizar un poco lo que estamos hablando, eh, y Julio mencionó algo que de repente nos debe también hacer reflexionar, es que dijo, nos miran como muy estructurados, ¿no? Eh, bueno, yo le cuento algo, la IP Cristo es una iglesia muy flexible, ¿sí? Yo conozco las otras presbiterianas y ellas sí son más estructuradas que nosotros, pero muchísimo más estructuradas, ¿sí? Si usted considera que la IP Cristo es estructurada, pues yo le diría que uno de esos hermanitos de nuestras denominaciones hermanas del presbiterianismo nos miran a nosotros y nos consideran pentecostales. Sí. O sea, para que vea qué tan estructurados son. Por muchos motivos que no vamos a describir ahorita, ¿no? Y algo que nos llama la atención es cómo cada denominación ha ido resolviendo esto. Algunas no lo han podido resolver, otras, este punto de quiebre ha generado ramas o subdivisiones que han llegado hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando usted va a la iglesia anglicana tiene esa pugna y la resolvió de una manera, lo vimos la semana pasada. La High Church y la Low Church. Es decir, una iglesia antigua, vamos a decirlo así en términos muy sencillos, pegada a la tradición directa del siglo XVI, y una iglesia, la Low Church, que es una iglesia más popular, ¿no? Una iglesia más popular, más cercana a la gente, ¿no? En la iglesia presbiteriana, sin embargo, no se hizo eso, sino al contrario, lo que hubo fueron divisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una división que hubo hace muchos años de una iglesia presbiteriana que había una rama en el Perú antes que llegue la misión coreana y todo eso, que se dividieron. ¿Por qué se dividieron? A ver, se dividieron, casi son exactamente, son el calco una de otras, son espejo una de otras, se dividieron por cuestiones administrativas, como dice Julio, por una cuestión de cuotas de poder, ¿no? Pero la justificación siempre fue teológica, para que se haga una idea, ¿no? ¿No? Y recuerdo que la discusión del momento eran, levantamos las manos o no en el culto, se pueden cantar salmos, solo salmos o se canta otra cosa. La cuestión teológica que se discute, pero en lo que está detrás de todo es las cuestiones administrativas y políticas, ¿no? Y económicas, vamos a decir así, directo. ¿No? Y eso ha ocurrido mucho, muchas iglesias no han podido superar esa valla, algunas se han dividido. La Alianza Cristiana y Misionera nace justamente de que un grupo que quiere hacer misiones, pero la Iglesia Presbiteriana no. Entonces se abren y ahora la Alianza Cristiana y Misionera es grandísima, es una iglesia gigante, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí, este lucha por adaptarte a los nuevos tiempos, grupos que no quieren adaptarse a los nuevos tiempos, grupos que se adaptan pero pierden la brújula en el camino, ¿no? Nos debe hacer reflexionar sobre en qué momento histórico estamos y cuál sería el aporte que podríamos dar nosotros como denominación y en base a la historia, la reflexión histórica, qué cambios podríamos hacer. Por ejemplo, Julio mencionaba esta cuestión administrativa que hizo que la iglesia se saliera de la, ¿no? de su base en Trujillo. Yo recordaba que nuestra constitución dice exactamente lo mismo, ¿no?
todo bien, mueble o inmueble, pertenece a la IP Cristo P, incluyendo las donaciones, incluyendo todo, 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 todo. Y de repente alguna iglesia dirá, no me gusta, yo no quiero que le pertenezca, quiero, estas son nuestras cosas y nadie las toca. Y de repente dice, no, ya me abro y armo la IP Cristo PP, ¿no? ¿No? Entonces, son asuntos que debemos pensar y reflexionar. Yo quiero que mire un video y luego lo comentamos, porque ahora sí vamos a entrar en este tema de discusión, porque hoy vamos a estudiar un tema muy bonito que es la contrarreforma, a que algunos la llaman la reforma católica. ¿Sí? Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que... Tiene que ver mucho. Vamos a ver. ¿Sí? Atento entonces, ¿ya? Lo voy a poner sin contexto, es decir, usted lo va a ver de frente y si lo entiende, lo felicito. Y si no lo entiende, haga preguntas o hagamos preguntas para poder contestar, para entrar en temas, ¿sí? Siempre es bueno mirar a la vereda al frente, nada más le digo, ¿ah? Noticias explosivas desde Roma. León XIV ha intervenido oficialmente sobre la cuestión de la misa tradicional, rompiendo por primera vez el silencio. Al mismo tiempo, Mons Viganò publica una ardiente carta dirigida al Papa, un vibrante llamamiento en defensa de la verdadera fe católica. Y mientras todo esto sucede, el legado pastoral de Francisco sigue teniendo un gran peso, con el anuncio de una nueva misa maya por la creación. Para comprender realmente hacia dónde vamos, quédense hasta el final. En los últimos meses, mientras las comunidades vinculadas a la liturgia tradicional se han visto afectadas por una ola implacable de restricciones, desde Texas hasta Charlotte y Detroit, finalmente han llegado algunas buenas noticias. Después de semanas de silencio y decretos desde arriba, a menudo sin explicaciones, el Vaticano ha concedido una extensión de 2 años a la celebración de la misa en latín en la parroquia de Santa Margarita en San Angelo, Texas. Esta es la primera vez que se concede una derogación de este tipo bajo el pontificado del Papa León XIV. La decisión, del 28 de mayo de 2025, fue confirmada por Monses Michael Sis, quien obtuvo oficialmente del Dicasterio para el Culto Divino una derogación del artículo 3, párrafo 2, de la Traditionis Custodes. Gracias a esta medida, la Santa Misa, según el misal de 1962, podrá seguir celebrándose, al menos durante otros 2 años, dentro de la iglesia parroquial. Precisamente lo que, según la línea represiva seguida hasta ahora, debería haber sido interrumpido sin apelación. El padre Ryan Rojo, director de vocaciones y comprometido con el cuidado de la comunidad tradicional local, expresó públicamente su gratitud hacia el pontífice y el dicasterio competente. En una época en la que la liturgia antigua ha sido tratada casi como un cuerpo extraño que hay que expulsar, este gesto rompe la cadena de exclusiones y prohibiciones. Es una señal pequeña, pero elocuente. La tradición no ha muerto. Quizás no todo esté perdido. El Papa León XIV, que ascendió al trono hace solo unos meses, no ha modificado, al menos por ahora, el marco jurídico dejado por su predecesor, pero la elección de autorizar una extensión oficial de la misa en latín marca una desviación, aunque prudente, de la línea del cierre absoluto. A ver, ¿qué entendió de este video? ¿De qué está tratando el video? Del oficio de las misas en latín. Ya, pero ¿cuál es el problema? Hay un problema y está diciendo, hay un problema, un conflicto en la Iglesia Católica. ¿Cuál es? ¿Será que el Vaticano se expande por 2 años? No entendió el video, Cristian. No, Me parece que es por esa costumbre de los mayas. O sea, Vamos juntando. Lo de los 2 años está bien, Cristian. Lo de los mayas está bien. Vamos juntando. A ver, ¿alguien lo entendió? ¿Alguien entendió de qué trataba el tema?
De no perder las tradiciones, pastor, de no perder las tradiciones, dicen ellos, conservar las tradiciones. Ya, vamos a explicar un poco porque esto ya vamos entrando en tema de hoy. Lo que está ocurriendo ahorita, para que usted, por eso digo, siempre vea las noticias y vea las noticias de la vereda del frente, ¿sí? Y la vereda del frente, bueno, hay muchas veredas del frente, ¿no? Pero una de esas veredas es la de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? ¿Qué está pasando? Francisco I fue un papa que quiso innovar y traer muchas, entre comillas, reformas a la Iglesia Católica, ¿sí? Pero como todos, y hace rato hemos mencionado a los neopentecostales en nuestro caso, que traen cosas que de repente nosotros no practicamos, apóstoles, profetas, visiones, etcétera. eh, ¿Qué hizo Francisco? Francisco quiso popularizar, hacer más popular, más cercana a la gente la misa, pero se fue mal, ¿no? Por ejemplo, ahí usted va a ver que hay una foto, la voy a buscar, voy a ver si la encuentro. De tipo. A ver, ratito. Que habla de una misa maya, ¿no? Ahí lo voy a poner. Míralo acá un ratito. Esto es lo que estaba haciendo Francisco, entre muchas cosas. A él se le cuestiona, por ejemplo, también de eh, introducir el progresismo pro homosexual y pro LGTB, no de manera directa, pero sí abrir la puerta. Y por ejemplo, a Francisco y eso los mismos católicos lo están diciendo. Francisco quiso hacer una misa, hizo una misa de agradecimiento a la Pachamama, por ejemplo. En este caso, la misa maya, que incluye elementos indígenas y, vamos a decirlo sin ningún problema, paganos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y no solamente intentó hacer eso, sino también proscribió la misa tradicional. ¿Qué cosa es la misa tradicional? Es la famosa misa tridentina. Y ahora sí vamos a entrar. ¿Qué cosa será tridentina, hermano mío? A ver, creo que voy a nombrar personas porque yo veo que todo el mundo está con la cámara apagada y nadie opina, así que preguntaré uno por uno. A ver, vamos a preguntarle ya Leoncio ha participado, Julio ha participado, Cristian ha participado, Javier ha participado, a los demás. Hermano Henry, ¿qué cosa será la misa tridentina? Henry, no sé si está, creo que, no sé si no escucha, creo, me parece. A ver, Henry, ahí está, Henry, muy Noche, bien. pastor. Buenas noches, Henry. ¿Qué será la misa tridentina? En mis palabras no conozco, pero acabo de buscar en Google. Muy bien. ¿Puedo, Sí, ¿puedo sí, mencionarlo? sí, sí, por favor. Estás Ya. aportando. Bien. Bueno, dice, se refiere a la ciudad, bueno, de Trento, Italia, y también alude a la misa de tridentina. La forma, dice, tradicional de la misa católica en latín, codificada por el Papa Pío V en 1570, Muy bien, muy siguiendo bien. las Sigue, sigue, Henry, perdón. directrices del Te Concilio de escucho. Trento. Mm, muy bien, excelente. Concilio de Trento. Ahora vamos a ver un poco esta historia. Le cuento un poco. La misa tridentina, como dice Henry, es la misa tradicional que fue aprobada y adoptada en el año 1570 en el Concilio de Trento. Mira, hace cuántos años, ¿no? Y que fue una de las herramientas que la Iglesia Católica usó para combatir la reforma protestante. Claro, todo eso duró hasta el Concilio Vaticano II, porque en el Concilio Vaticano II la Iglesia abandonó, o mejor dicho, buscó otra opción que no era la misa tridentina, la misa tradicional, sino que ya fue una misa moderna. Un detalle de la misa, la diferencia en la misa tridentina tradicional y la misa moderna. La misa tridentina usa el latín en el culto, en la misa. La misa moderna usa el idioma nacional, el idioma español. Por ejemplo, usted en el video ve que, ¿qué está haciendo León IV? Había una orden de Francisco que era ya no usar más la misa tridentina y ha extendido el plazo 2 años más a lo que se refería a Cristian, de que la iglesia opcionalmente
parroquia, si el padre de cada parroquia lo quiere así, puede usar la misa tridentina como el formato de misa que usan en su localidad. Lo dicho, en latín, y hay otros elementos más que quiero mencionar en un ratito, ¿no? Francisco lo había dicho, ya no se usa más, se acabó, eso desaparece. Pero ahora hay una reacción conservadora que quiere lograr que la misa tridentina vuelva a adoptarse en la Iglesia católica. Ahora, todo esto, que bien, ahora vamos a hablar de la historia de la Contrarreforma, sin embargo, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hoy Europa está cayendo bajo la migración musulmana y los musulmanes, hermanos, no hablan, ni siquiera se preocupan de aprender el idioma del país. Ellos llegan con sus comunidades hablando en su idioma, en árabe, tienen sus, no sé cómo le llamarán a este, ahí sí me perdí, cultos o reuniones en sus mezquitas en árabe, ¿no? Y el catolicismo se popularizó, se quiso hacer popular y al final perdió a tal punto que en Europa está prácticamente retrocediendo. El último bastión que tiene el catolicismo es Latinoamérica, ¿no? Tal vez mirando Latinoamérica, Francisco I quiso popularizarlo más para competir con lo que nosotros también competimos, las iglesias modernas, las iglesias evangélicas modernas o neopentecostales, ¿no? Con una liturgia absolutamente ya libre, ¿no? Sin embargo, la reacción católica, ¿cuál ha sido? Ha sido decir, no vamos a modernizar más, vamos a volver a nuestra tradición. Ahora sí vamos a entrar en tema entonces para entender un poco más este asunto. La contrarreforma o la reforma católica. Si usted le pregunta a un católico, él va a decir, no, no hay contrarreforma. Nosotros quisimos hacer nuestra propia reforma. Si usted lo conversa con un luterano o un calvinista reformado, dice, no, ellos estaban haciendo su reforma, pero cuando surgió Lutero y todo el movimiento reforma protestante, ellos pasaron de la reforma a la contrarreforma, ¿sí? Vamos entonces a mirar un poquito de esto. Vamos a poner dos diapositivas que no son no son de inspiración evangélica, son de inspiración católica. Es decir, vamos a ver el católico mismo cómo describe la reforma o su contrarreforma. ¿Sí? Javier, ¿quiere decir algo? ¿Me parece? No, no ha pasado, no. Continuamos. Ya, vamos entonces a ver un poquito de esto y luego lo conversamos. Ya, antes de ver la diapositiva, quiero mencionarle algo. Cuando Lutero hace clava las 95 tesis, el papa que estaba en ese momento era León X. Ahora, León X no era un líder espiritual, no le importaba hacer ninguna reforma, por eso es que toda la reforma que provoca Lutero y sus amigos le pareció un contratiempo, ¿no? Que debía simplemente eliminarlo, porque él estaba enfocado en otros aspectos que tenían que ver más con lo militar, con el poder, ¿no? Temporal, con embellecer Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Desde León X, ¿sí? Hasta Paulo III, que es el papa que convoca o que oficia o que lidera el Concilio de Trento, surgieron muchos papas y entre ellos había los que eran pro reforma y los que eran no me importa la reforma o antirreforma. Y no me estoy refiriendo a la reforma de Lutero, sino a la reforma propia católica. Ya antes de Lutero habían católicos que estaban luchando por una reforma, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Lutero inició una reforma que sacudió toda la Iglesia católica y provocó que eh, la gente se preguntara, ¿podemos hacer una reforma sin destruir la Iglesia Católica? Es obvio, es cierto que Lutero no quiso dividir ni destruir la Iglesia Católica, pero los puntos que él toca y obviamente los que lo siguieron, hace que toda la estructura jerárquica, doctrinal de la Iglesia Católica sea sacudida. Y entonces, eh, la Iglesia Católica no le queda más remedio que decir, vamos a hacer nuestra reforma, pero no la queremos hacer con los luteranos, ¿sí? No la queremos hacer con los calvinistas ni con nada. Porque los reformadores, incluyendo Calvino, Zwingli y todos los demás,
Ellos querían lograr que la curia católica convoque un concilio universal, es decir, reunirse todos, incluyendo Lutero y todos, y poder llegar a un acuerdo y poder llegar a un equilibrio donde se pueda conseguir que la Iglesia Católica sea reformada. Sin embargo, los católicos no quisieron. La curia católica se negó tajantemente, no tenía nada que hablar, y estuvieron en esa pugna persiguiendo, silenciando, levantando defensores, levantando apologetas, etcétera, etcétera, hasta que ya pasó el tiempo y surgió algo, un hecho histórico que prácticamente los impulsó a hacer su propia reforma, que fue Inglaterra salió del poder del Papa. Inglaterra se abrió, como se dice, con Escocia. Perdieron todo ese territorio y para no perder Francia, para no perder Polonia, para no perder España, ¿no? Ya habían, los Países Bajos eran protestantes, Alemania en la parte norte protestante, Suiza protestante, entonces para no perder más, entonces dijeron ya, vamos a hacer nuestro concilio, pero nada que ver ni con los luteranos, ni con los calvinistas, ni con los anabaptistas, no queremos nada con esa gente, ya, se fueron, se fueron. Hasta ese momento todavía algunos de uno y otro lado querían que haya una reunión, pero a partir de ese momento, chao, ¿sí? Y comenzaron a surgir, como le dije, papas que querían unos reformar la Iglesia Católica y otros no les interesaba. Dato histórico curioso. Todos los papas que quisieron reformar la Iglesia morían a los 2 años. No quiero decir nada, no quiero sospechar nada. ¿Por qué razón todos mueren? Pero da la casualidad que algún papa que le resulta incómodo al proyecto católico termina muriendo. Yo lo voy a hacer, de repente soy conspiranoico, pero esto ha sucedido a lo largo del tiempo. Juan 23 fue un papa que quiso hacer ciertas reformas. ¿Qué pasó? Murió, ¿no? O falleció el papa. Em, Benedicto XVI quería hacer ciertas reformas, renunció. Y bueno, no quiero pensar que Francisco I fue tan incómodo que también algo le pasó, ¿sí? Pero esto que estoy mencionando, que ahorita puede sonar teoría conspiranoica, esto sí sucedió en el siglo XVI y XVII. Es decir, comenzaron muchos que querían reformar la iglesia, comenzaron, desaparecían, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco la reforma. Primero hablemos desde nuestro punto de vista protestante, la reforma católica, ¿qué fue? Y luego vamos a ver el punto de vista católico en la diapositiva. Lutero quería una reforma teológica, una reforma institucional, ¿no? Porque él creía que en la escritura estaba todo y la Iglesia Católica se había apartado de la escritura. Lo mismo Calvino, lo mismo los puritanos, lo mismo los presbiterianos, todos, los anabaptistas, los zwinglianos, todos. Los católicos no querían una reforma que tuviera que cambiar prácticamente la Iglesia Católica. Ellos se preocuparon de una reforma que tenía que ver con la espiritualidad de la Iglesia Católica, que tenía que ver con la disciplina de la Iglesia Católica, que tenía que ver con la santidad, es decir, ya basta de tanto papa, cardenal, obispo y etcétera, corrupto, inmoral, ya eso se tiene que terminar, ¿no? Y también otra característica es que si bien conservaron su poder temporal y todo lo demás, pero recularon un poco y dijeron, ya no queremos estar enfocados solamente en dinero, dinero, poder, no, queremos hacer otras cosas. Algo que surgió en el camino, en todo movimiento reformador surgieron movimientos dentro de la Iglesia Católica que uno de otro lado quisieron ayudar en esa reforma. Por un lado, eh, personas que quisieron reformar las órdenes monásticas. Ahí usted ve a Santa Teresa, ¿sí? Y que hace, por ejemplo, las carmelitas descalzas, que intenta dentro de la iglesia generar un movimiento monástico de santidad, por decirlo así, de espiritualidad, ¿no? Por otro lado, vemos a Ignacio Loyola, que fue alguien que surge para contrarrestar la reforma protestante, un militante, él era militar, y crea la famosa Orden de los Jesuitas, que hasta el día de hoy existe. ¿Quién es jesuita? A ver, tarea para ustedes. ¿Alguien conocido acá en Perú es jesuita? Punto para el que me lo diga. ¿Sí? Que justo se va a lanzar quiere candidatear para presidente.
Ya, ¿quién es? El alcalde de Lima. Porqui, ¿Por qué? ¿Por qué? porque él es jesuita, ¿sí? Entonces, ahí surgen los jesuitas, que fueron una orden militante, por decirlo así, que fue, eso es parte de otra historia ya, pero fueron tremendamente importantes para mantener el poder de la Iglesia Católica en muchos países, ¿sí? En muchos países. Y también infiltrarse en los países que habían dejado el catolicismo y provocar un montón de cosas. Ellos fueron tremendos, ¿ah? Y son tremendos. Por alguna razón, eh, el rey de España los quiso expulsar, ¿no? Y no lo pudo hacer, no los pudo expulsar. O sea, son tremendamente poderosos. Los expulsó un tiempo y luego volvieron y volvieron con furia, ¿no? Vamos a ver entonces ahora sí la diapositiva, pero miren, le hago recordar, este es desde el punto de vista católico. Los católicos cómo ven su propia reforma, ¿sí? Vaya tomando nota, por favor, porque todo esto entra dentro del examen, ¿ah? No me deje hablar como loquito aquí y después no toma nota. ¿Sí? Está chateando, mira otra cosa. Bien, hermanitos, a ver. Ya, hermano, disculpen, justo me llamaron, una urgencia, listo. La contrarreforma, a ver, vamos leyendo, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Ahí está. ¿Me ayuda con la lectura? A ver, alguien que me ayude leyendo eso, por favor. Bueno, pasó. Dice, Ya. la reforma católica o la contrarreforma no se originó como respuesta, como se tiende, perdón, a creer, a la forma protestante de Martín Lutero, ya que comenzó antes de la difusión del protestantismo, pero no logró desarrollarse de manera institucional y masiva, hasta que después de que la reforma protestante se extendiera por gran parte de Europa. Por esta razón, se cree que la reforma católica nació como respuesta a la protestante. No siendo el caso, esto explicaría la derivación de su nombre a contrarreforma. Muy bien, aquí podemos de repente complementar, ¿no? Bueno, el católico no considera que su reforma haya sido una respuesta al, al protestantismo, sino que ya ellos estaban reformando, pero Lutero quiso reformar, exageró y se fue, y se llevó mucha gente, ¿no? Eh, Algo que sí puede, eso es cierto en parte, es verdad que la Iglesia católica estaba intentando hacer reformas. Nosotros consideramos que la reforma de Lutero es lo que tenía que hacerse, pero también es cierto que la reforma que la Iglesia católica comenzó, eh, que era una reforma interna, una reforma, ¿no? Gradual, etcétera, cambió de rumbo y cambió de matiz cuando surge la reforma protestante y se convierte en muchos sentidos en una contrarreforma, es decir, tratar de frenar el protestantismo, ¿sí? Ese es su objetivo. Muy bien, Cristian, vamos con otro. A ver, ¿quién lee esto? Por favor. A ver, ayúdeme. Ya. Dice, se esforzó sobre todo en cuatro temas. Doctrina, uno. Dos, reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios. Tres, modificación de las órdenes religiosas, haciéndolas volver a sus orígenes espirituales. Cuatro, vigilancia de los movimientos espirituales, concentrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con Cristo. Esto incluía a los místicos españoles y a la escuela de espiritualidad francesa. Muy bien. Miren, aquí solamente para señalar algunas cositas. Doctrina, dice, sí, pero no es una reforma doctrinal en sintonía con los reclamos de los reformadores, sino todo lo contrario, ¿no?
todo lo contrario. Era como decir, vamos a dar la contra a todo lo que dicen, sola escritura, bueno, sola escritura no. Escritura con tradición y la tradición tiene la misma autoridad que la escritura. ¿Sí? Ese fue y en cierto modo ahí uno podría cuestionarse, ¿pero qué reformaron entonces? Si afirmaron lo mismo, no reformaron nada. Bueno, en doctrina ellos, si bien usted ve, te da cuenta que esta es una diapositiva católica, sin embargo, no entendemos en qué sentido reformó algo. Siguieron creyendo lo mismo. Es más, por ejemplo, usted ve el punto 4, dice, incluía místicos españoles, vida piadosa. En la Iglesia Católica ocurrió lo opuesto al movimiento protestante. Los puritanos, los reformados, los calvinistas, quisieron incluso, los anabaptistas, si usted quiere ponerle, quisieron ser mucho más radicales y estrictos con respecto a lo que ellos querían, creían y hacían, y querían respetar la escritura. El sola escritura se convirtió en eso. Sin embargo, en el católico fue todo lo contrario. Hubo un avivamiento, entre comillas, pero que tenía que ver sobre todo con revelaciones, visiones, ¿no? Misticismo, etcétera, etcétera. Claro, todo siempre dentro de la línea de la ortodoxia católica. Es decir, yo puedo tener una visión de lo que sea, pero esa visión está en sintonía con lo que el Papa enseña, con lo que la curia enseña, el magisterio enseña. Entonces, ese fue su reforma, ¿no? ¿No? Dos mundos opuestos. Dos mundos Pastor, opuestos. Sí, dime, dime. pastor, ¿puedo en todo caso dar una opinión aquí? Sí, sí. Pizarro llega al Perú en el año 1535 más o menos. O sea, Perú es conquistado con la contrarreforma ya. Y vemos, ¿no? Que prácticamente nada de esto que se incluye aquí en la contrarreforma llega al Perú en realidad, porque el Perú lo que los españoles hicieron es oprimir, prácticamente esclavizar a los indios y una serie de torturas, ¿no? Entonces, no hubo efecto en las colonias, no se hacía efecto la contrarreforma. Bueno, no sé si la contrarreforma o la reforma católica tendría que ver con lo que sus políticos o militares hacían, pero sí es cierto, llegaron, por ejemplo, el cura Valverde, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, Como en todo, yo creo que las reformas no se aplican del todo, no impactan a todo, van permeando las estructuras de una institución. Y obviamente lo que llega a nuestro país en 1532 no es exactamente un catolicismo de contrarreforma, ¿no? Más llega un catolicismo español de la Reconquista, es decir, recién hace 1492 España había reconquistado sus territorios, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Al grito de Santiago a los moros, y era el apóstol Santiago bajando en un caballo con espada para matar a todos los musulmanes. Y ese es el catolicismo de España, que por cierto, España es uno de los países donde la reforma católica inició antes de Lutero, y cuando surge Lutero y el protestantismo, España se convierte rápidamente en una contrarreforma radical, ¿no? A tal punto que la iglesia protestante nunca pudo prosperar en España, fue perseguida y desaparecida, ¿sí? Ahora, lo que más probable haya llegado a nuestras tierras, si bien obviamente el movimiento contrarreforma llegó después, y ahora vamos a ver en qué sentido, habrá llegado un catolicismo más parecido al de la Reconquista, ¿no? Un catolicismo militante, ya no eran los moros los que había que combatir, sino los paganos, los indígenas, los aborígenes, que adoraban dioses paganos, demonios, etcétera, y eso fue más lo que llegó por aquí, ¿no? Más probable, y con el tiempo obviamente llegaron movimientos de contrarreforma. Uno que podríamos mencionar en ese sentido es Bartolomé Las Casas, un hombre que tuvo errores, pero entre sus aciertos fue luchó por, ¿no? Por los nativos americanos, ¿no? Sigamos, mira ahí lo que le digo, doctrinalmente no es que hubo grandes reformas y más bien se fueron al lado opuesto, ¿sí? Pastor, Dime, Javier. ahí hay un detalle donde el punto 4, algo sucedió en España, me parece, o en México,
de los pastores que vieron a una Virgen María de Fátima. Ya, pero eso es mucho después, ¿ah? Virgen de Fátima está hablando de 1900, ¿ah? Sí, No me equivoco. 1917 por lo menos, Sí. pero es la política de la contrarreforma, ¿no? Bueno, sí, si lo quieren ver así, obviamente, ¿no? Hay que recordar que 1917 todavía no venía el Concilio Vaticano II y la Iglesia Católica se ha construido en base a esto, a Ah, ya, visiones claro, sí, sí, tienes razón. místicas, ¿sí? Virgen de Fátima es para hablar largo y tendido el tema, ¿sí? Ah, sí, exactamente. Es para hablar largo y tendido el tema. Pero aquí nosotros, depende de una mirada evangélica, podemos decir algo, ¿no? Te alejas de la escritura o en todo caso pones el magisterio y la tradición a la altura de la escritura y te enriqueces de visiones eh, y de éxtasis místicos para alimentar la religiosidad. ¿No les parece algo muy parecido a lo que está pasando con la iglesia evangélica hoy? Pongo la autoridad de los pastores, apóstoles y maestros o el tipo de ministro que usted quiera mencionar. Su palabra está por sobre la escritura. La escritura ya la abandoné. Ya no me interesa si está en la Biblia o no, o la manipulo a mi criterio, a mi gusto, y me lleno de visiones y revelaciones que están por encima de la escritura. ¿No le parece algo parecido? Valga la redundancia, ¿no? Es eh, para reflexionar, ¿no? Porque mire, esta reforma católica no es una reforma inmoral, busca más bien combatir la inmoralidad, combatir la corrupción, combatir los desórdenes, o sea, desde el punto de vista, uno diría, de la santidad, no tendríamos nada que recriminarle, ¿sí? Es más, usted va a ver punto 2, dice, reestructuración eclesiástica con la fundación de seminarios. Una de las cosas que criticaron los reformadores a la Iglesia Católica de su tiempo era que los curas eran absolutamente ignorantes. Y ahora usted ve, por ejemplo, para ser cura o para ocupar un cargo, estudian 10 años. ¿Y de dónde surge eso? De acá, ¿no? Fundaron seminarios por todos lados para decir nuestros ministros tienen que ser capacitados. Por eso estamos en el SEBAS y P, porque nosotros entendemos igual. Nuestros ministros deben ser capacitados, ¿no? En cierto modo fue para poder presentar defensa contra el protestantismo, porque el protestantismo tuvo una característica. Era muy difícil que encontrara gente no instruida, ¿no? Como tenían que debatir y debatir con la curia católica, esa gente se preparaba muy bien. Y el católico se dio cuenta de que no podemos combatir con dos o tres fanáticos que dicen visiones y revelaciones y no saben ni los idiomas originales, no estudian ni un libro, no saben ni leer ni escribir. Tenemos que formar gente. Y formaron gente muy estudiada, muy estudiada. No tengo el video, me hubiera gustado buscarlo, de un cura mexicano que se volvió muy famoso, que él sale en un video diciendo, ¿no? Tu pastor, dice así, ¿no? No estudió en ningún lugar, no tiene ningún estudio, no agarró ningún libro, no leyó absolutamente nada. Sin embargo, yo estudié 10 años para ser cura. ¿A quién le quieres hacer caso, no? Es una buena pregunta. Bueno, aquí procuramos estudiar. Muchas denominaciones capacitan mucho a sus ministros, pero también es cierto que dentro de la iglesia evangélica también hay muchísimo advenedizo y muchísima gente que prácticamente sin estudios se ha subido a un púlpito y eh, está predicando y enseñando y liderando iglesias, ¿no? Bien, hermanos, 8:30, volvemos después del descanso, 15 minutos. Dios les bendiga.